Venga, la mecánica, nos vamos para la mecánica, ¿eh? El tema de mecánica y mantenimiento. Vale, de mecánica, cuando damos la mecánica, cuando hay la mecánica lo comento, ¿vale? La mecánica, en principio, no suelen salir preguntas de test en mecánica, y las que salen son básicas, ¿eh? No nos metemos mucho en la mecánica, simplemente lo que comentemos ahora, en eso sí, ¿eh? Quedaros un poquito con eso y ya está, ¿vale? Venga, empezamos con la mecánica, un poquito el automóvil. Aquí hay una preguntilla de test que sale poco, pero bueno, la decimos por si acaso, ¿vale? Bueno, la finalidad de la carrocería, eso sí que a veces lo hemos comentado, ¿eh? Acordaos que la finalidad de la carrocería no es que el coche tenga un diseño muy bonito y cosas así, ¿eh? La finalidad de la carrocería es que proteja a las personas que hay dentro del habitáculo, ¿no? La finalidad es que se deforme de tal manera que las piezas no entren dentro y que ocasionen el menos daño posible a los conductores, ¿no? Bueno, la carrocería, cuando se forma de una sola pieza, que en un coche se forma de una sola pieza, se llama autoportante, ¿eh? En los camiones, pues el chasis y la carrocería va de forma diferente. En el coche, como lo ensamblan todo directamente de golpe, eso se llama carrocería autoportante. Autoportante. Muy bien. El motor. Bueno, el motor, la primera frase que viene aquí es una frase que a veces la han comentado. Recordad, en un motor, ¿yo qué le he hecho a un coche para que funcione? Le he hecho gasolina, ¿no? ¿La gasolina qué es? Es una energía química. Y cuando yo le echo al coche gasolina, ¿qué pasa? Pues que se mueve. Si no tiene gasolina no se mueve, y si tiene gasolina se mueve. Por tanto, transformo la energía química, que es la gasolina, en movimiento, en energía mecánica. Vale, el motor, tenemos dos tipos de motores, el motor de explosión y el motor de combustión. El motor de explosión utiliza gasolina y el motor de combustión utiliza gasoil, ¿eh? Yo cuando voy a la gasolinera, o le echo gas diésel o le echo sin plomo, ¿no? Si le echara sin plomo 95, el motor que tendría sería un motor de gasolina, por tanto motor de explosión, ¿eh? Y si le echo gasoil, de leche diésel, tendría un motor de combustión. Hay una pequeña diferencia entre ellos. El sistema de alimentación. ¿Para qué sirve el sistema de alimentación? Para alimentar al coche. ¿Cómo se alimenta el coche? Con gasolina, ¿no? Si no hay gasolina, no tiene alimentación, no corre, ¿no? Necesita alimentarse, comer. Nosotros necesitamos comer, ¿no? Nutrientes, y el coche para moverse necesita gasolina. Pues el sistema de alimentación se encargará de coger la gasolina que hay en el depósito y enviarla directamente dentro del motor, ¿vale? Simplemente. Saber que para que esto se produzca, la gasolina ha de entrar limpia, ¿vale? Y cuando en el motor se produce movimiento, entra gasolina y aire, entran las dos cosas, ¿eh? Gasolina y aire, ¿vale? Pues necesitamos filtros que limpien la gasolina y necesitamos filtros que limpien el aire que entra dentro del motor, ¿vale? Por tanto, el filtro del aire sirve para limpiar el aire, sí, pero el aire que entra mezclado con la gasolina dentro del motor, ¿vale? Si los filtros no los cambiamos, ¿qué va a pasar? Que se van a obturar y si se van a obturar no entrará la gasolina adecuada, no entrará el aire adecuado dentro del motor, por tanto las explosiones que se produzcan dentro del motor no serán las correctas. ¿Qué significará? Aumentará entonces el consumo de combustible, contaminaremos mucho más y se estropearán las piezas del motor. ¿Se han de cambiar los filtros periódicamente? Sí. ¿Cuándo se cambiarán? Pues se cambiarán cuando me los mande el fabricante. Evidentemente el fabricante sabrá más o menos cuándo lo tengo que cambiar. También es verdad que, por ejemplo, si yo tengo un filtro del aire y yo no es lo mismo circular por vía urbana que circular por una montaña, ¿vale? El aire de la montaña evidentemente tiene más polvo, tiene más suciedad y se me ensuciarán más los filtros. Si a mí me preguntan, ¿usted cuándo cambiaría antes los filtros? ¿Circulando dentro de poblado o circulando por montaña? Pues circulando por montaña los cambiaría más, ¿eh? Porque circulando por montaña hay más polvo y se me obturan, se me ensucian antes los filtros y entonces los tendría que cambiar un poquito antes, ¿eh? Entendiendo que en principio los cambio cuando me los manda el fabricante, ¿eh? Y teniendo el concepto, que se lo preguntan muchas veces, que no tener un buen mantenimiento al vehículo, o por ejemplo no cambiando los filtros, eso hace aumentar el consumo de combustible, por tanto hace contaminar más, por tanto hace que se estropeen más las piezas del motor. Vale, tenemos un velocímetro y tenemos un depósito que nos indica la falta de gasolina, ¿no? Lo que decimos cuando llegamos a reserva, ¿eh? Esta banda aquí sería la reserva, te está diciendo que te queda poco gasolina. ¿Es conveniente aprovechar mucho la reserva? No. No. Pensar que
te puedes quedar tirado, una de dos, te puedes quedar tirado, si lo aprovechas mucho, al final te quedarás sin gasolina, y si me quedara tirado, ¿me podrían multar por ello? Sí. Sí, una rueda se me pincha, ¿me podrían multar por ello? No. No, la cambio o llamo al seguro que me la cambie. Pero si me quedara sin gasolina, sí, porque es una cosa que puedo hacer y además me están avisando, el coche me avisa. Pero tenemos otro problema, si apuramos mucho la gasolina, pensar que tenemos filtros para limpiar la gasolina. Cuando nosotros echamos gasolina en el coche, esa gasolina no es pura, tiene pequeñas impurezas, pequeños metales. Esos metales, como pesan más que el líquido, se quedan en la parte de abajo del depósito. Si yo aprovecho mucho la gasolina, voy a estar absorbiendo, chupando ¿qué? Los metales que hay debajo del todo. Por tanto, se me obturarán los filtros, se me obturarán los inyectores, se me estropearán las piezas del motor. Lo ideal es que cuando llegue en reserva, pues enseguida ponga gasolina. ¿Qué aire entra? ¿Aire entra? Bueno, pues ha abierto un poquito la puerta y se ha cerrado. O sea, a ver si un momento. ¿Quieres que te ponga la calefacción? Ahora ya va a ver. Ahora que si no, no. Pero gracias. Molt bé. Vale, lo más importante es esto, el sistema eléctrico. Los coches van con electricidad. No es que sea el coche eléctrico, pero por ejemplo para bajar y subir la ventanilla necesito corriente eléctrica. Para poner los focos necesito corriente eléctrica. Para el cierre centralizado del mando a distancia necesito corriente eléctrica. Para los sistemas que hay interiores en el coche, como los sistemas ABS y todos los sistemas que hay, necesito electricidad. Hoy en día el coche es un ordenador, casi, por tanto necesito electricidad. ¿Qué aporta la electricidad al coche? ¿Qué cosa da electricidad al coche o da la ventaja de que el coche tenga electricidad? La batería, ¿no? La batería es lo que da electricidad al vehículo. La batería ha de estar limpia, sí, ha de estar bien anclada, bien sujeta, ¿vale? Los bornes, que estaban aquí donde van los cables, el cable positivo y negativo, ha de estar limpio y además recomiendan, preguntas, poner un poco de grasa, ¿vale? Para que no se corroan. Un poquito de grasa hay que ponerlo, ¿vale? Indistintamente a esto, que todas las baterías han de estar limpias, bien ancladas y tal, hay unas baterías con mantenimiento y otras baterías sin mantenimiento. Las baterías sin mantenimiento, la palabra te lo dice, no has de hacer nada. Tiene una lucecita que cuando esa luz se pone roja o se apaga, la tengo que cambiar, porque ya no va a arrancar el coche, ¿vale? Las baterías con mantenimiento, le tengo que hacer un tipo de mantenimiento. Pensar que para que se produzca la corriente, aquí ha de haber ácido y agua destilada. ¿Vale? Cuando le tenga que echar algo, ¿qué le voy a echar? ¿El ácido para quemarme vivo o el agua destilada? Agua destilada, ¿vale? Por los tapones miro y le echaré agua destilada. Bien, el ácido es volátil y es inflamable, por eso no me recomiendan cuando le esté echando agua destilada que esté fumando de cerca, porque podría salir el gas e inflamarse. También hay una pregunta, ¿ves esto? Aquí le pondríamos la grasa para quitar esto, que se corroa todo esto. Si me hacen la pregunta y me dicen, ¿en una batería sin mantenimiento hay que hacerle algún tipo de mantenimiento? Sí. Y una pregunta te dice, no, ninguno. Y otra pregunta te dice, sí, hay que estar la batería bien limpia, bien anclada, tal. Ese sería el mantenimiento que le daría a una batería sin mantenimiento. Entendiendo que a una batería con mantenimiento lo que voy a hacer es echarle agua destilada. Agua destilada. Molt bé. Para que el circuito de carga. El circuito de carga, ¿qué hace? Cargar. ¿Y qué carga? Carga la batería, ¿vale? Es el alternador. El alternador es el que se encarga de cargar la batería, ¿vale? Mientras nosotros estamos circulando, no hay ningún problema porque el alternador está siempre cargando la batería. Por tanto, no me voy a quedar sin batería. Yo puedo enchufar luces, radio y tal, y mientras vaya circulando, todo funciona bien. Porque el alternador siempre le da más energía a la batería de la batería necesita. Por tanto, la batería siempre estará cargada. ¿Qué pasa cuando yo me quedo en un sitio parado o me quedo por la noche, apago el coche, me voy a mi casa, pero me dejo las luces puestas? Pues lo que va a pasar es que las luces, la energía de las luces saldrá de la batería, pero como no tengo el alternador que lo vaya cargando porque el coche está parado, y si está parado el alternador no funciona, la batería se me va a desgastar. ¿Vale? Pregunta de test, para yo arrancar el vehículo tengo un motor de arranque, el motor de arranque me permite arrancar el vehículo, pero el motor de arranque, ¿de dónde saca la energía el motor de arranque? Para poder arrancar, la saca de la batería, Por tanto, si yo llego un día por la mañana y le doy al contacto y veo que no arranca, es porque la batería se me ha fundido. Me habré dejado las luces o alguna cosa puesta y se habrá comido la batería y no podré arrancar el vehículo. Y el alternador simplemente, pues nada, que esté todo bien, tiene una correa, que la correa esté tensada y ya está.
¿Vale? Ahí miramos la correa un poquito y ya está. El circuito de iluminación, ¿vale? Las luces han de estar bien regladas, las luces bien colocadas. Sí. Si aquí alguna luz estuviera fundida, ¿tendría que cambiarla? Sí. Si diera menos intensidad, ¿la tendría que cambiar? Sí. Si estuviera la luneta rota o algo, ¿la tendría que cambiar? Sí. Evidentemente lo tengo que limpiar, que esté todo bien limpio, sí, pero también que las luces enfoquen lo que tengan que enfocar, bien reguladas y que ninguna esté estropeada. Y si hay alguna estropeada, pues la cambiaré. ¿Vale? Fijaros que no especifica nada del circuito eléctrico, simplemente eso. Vale, los motores de combustión diésel, aquí hay una pequeña diferencia, no os he explicado nada, pero recordad que en un motor de gasolina, cuando entra en el motor, entra gasolina y aire a la vez, entra una mezcla de aire y gasolina a la vez. En un motor de combustión es un poquito diferente, lo único que entra es aire. Luego más adelante entraría el gasoil, pero en principio la única diferencia que hay entre, sobre todo, estas dos diferencias entre un motor de gasolina y un motor de combustión es que en un motor de gasolina es la primera vez cuando entra dentro del motor, entra desde una cañería, entra el aire y la gasolina y van a parar al motor, ¿vale? En cambio, en un motor de combustión lo único que entra es aire y luego más adelante, por otra manera diferente, le pondré, ¿vale? La combustión, le daré el gasoil para que se autoinflame. Por eso le dicen, el motor de combustión admite solo aire y en el motor de gasolina admite una mezcla de aire y gasolina. ¿Vale? Esta es la pregunta a lo mejor un poquito más así que os pueden hacer. Ahora sí que empiezan un poquito más las preguntas, ¿vale? Sistema de lubricación. El sistema de lubricación se encarga de ¿qué? De lubricar las piezas del motor. Si yo cogiera un motor por dentro tiene un montón de piezas. Muchas de ellas están en movimiento a una velocidad muy rápida en un espacio muy pequeño. ¿Vale? Son milímetros. Si yo no tengo un sistema que las lubrique, que permita que esas piezas vayan resbalando y vayan circulando correctamente, ¿qué pasaría? Pues que como hay piezas que se mueven y son de metal, metal con metal iría rozando, se iría calentando, cuando se calienta se expande el metal y me destrozaría todas las piezas del motor. Por tanto necesito echarle un aceite que engrase las piezas y así las piezas vayan circulando correctamente sin ningún problema. ¿Vale? En el aceite, ¿qué sabemos del aceite? Sabemos varias cosas. Esto sería un circuito, por ejemplo, del aceite. El aceite lo tenemos en la parte baja del vehículo, por tanto, lo tenemos en el cárter, abajo del todo. Tenemos una bomba que absorbe el aceite, tenemos un filtro, ahí tenemos la bomba que absorbe, la manguera, tenemos un filtro que limpia ese aceite y desde ahí a través de unas cañerías las enviamos a las piezas del motor. Para yo saber el nivel que tengo de aceite, tengo una varilla donde lo puedo medir, ¿vale? Habría una varilla aquí que iría aquí dentro y yo mediría el aceite. Bien, para poder medir el aceite, el motor ha de estar frío o caliente. Frío. Porque si estuviera caliente, ¿qué pasa? Si yo voy circulando y me paro y miro la varilla a ver qué aceite hay o no hay, de entrada gran parte del aceite lo tendría dentro del motor, todavía no habría caído aquí. Por tanto me daría un nivel que no es correcto. Y además tenemos que saber que el aceite cuando se calienta se licua, se hace más licuado, por tanto baja el nivel. Cuando está frío coge espesor, pero cuando está caliente se queda licuado. Claro, si se me queda licuado el nivel que me dará no será el correcto. Por tanto, siempre que tenga que mirar el nivel del aceite, lo tengo que mirar siempre en frío. Y para saber si el nivel es correcto o no, tengo unas pestañitas o tengo aquí una cosa que me pone máximo mínimo. Pregunta típica de test, el aceite siempre tiene que estar entre el máximo y el mínimo. ¿Puede estar por debajo? No, es tan malo por debajo como por encima. ¿Le pongo más por si acaso para tener más? No, no le pongo más. Le pongo lo recomendable, que es entre el máximo y el mínimo. Recordad que todos los depósitos siempre tienen que estar entre el máximo y el mínimo menos uno. El líquido del lavaparabrisas, que se lo puedo llevar hasta arriba del todo. ¿Vale? Muy bien. Bueno, tenemos este dibujito para saber en muchos coches, ¿vale? Cuando se enciende de color rojo te está indicando que falta aceite. Luego tenemos esto de aquí que es un manómetro, para saber el aceite es un manómetro, cuidado, que me mide la presión del aceite. Esto es un concepto importante, ¿vale? Cuando a mí se me enciende esta lucecita, la lucecita del aceite, no es porque falte aceite, es porque no hay presión dentro del circuito. Si yo tengo presión en el circuito, ¿vale? Esta luz no se encenderá. Si falta presión, se me encenderá. La presión puede ser porque a lo mejor
falte aceite o lo que sea. Si, no me quiero enrollar mucho, pero si por ejemplo tengo este circuito y por lo que sea hay alguna tubería que se me estropea, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que va a entrar aire, y si entra aire me quedo sin presión. Si va bajando el nivel, ¿y aquí qué va a pasar cuando baje mucho el nivel? Que entrará también aire por aquí. Si entra aire, no hay presión, por tanto me marcará. Muchas veces cuando nos marca decimos falta aceite, que es lo normal, que falta aceite, pero a veces puede ser otra cosa. ¿Me puede calentar el coche? Sí, se calentará el coche, y se te estropeará el coche. ¿Vale? Pero me refiero que cuando me sale el testimonio, no es porque falte aceite, sino es porque no hay presión en el circuito, que puede ser por aceite o por otras cosas. Por eso, cuando nosotros le damos al primer contacto de la llave, os acordáis que la llave tiene dos contactos, ¿no? Uno primero que se enciende todo lo luminoso y uno segundo que arranca el motor. ¿Vale? Cuando le doy el primer contacto de la llave, os pregunto, ¿el coche tiene presión cuando le doy el primer contacto de la llave? No ha arrancado todavía, por tanto no tiene presión. ¿Es normal que me salga el testimonio del aceite cuando le doy el primer contacto de la llave? Sí. ¿Hay algún problema si me sale el testimonio encendido cuando le doy el primer contacto de la llave? No, es normal, no hay presión, te sale. Cuando yo arranco, le doy presión al circuito. ¿Es normal que circulando o con el motor arrancado me salga el testimonio del aceite? No. No es normal. Si me sale, entonces ahí sí que tengo un problema, Tengo una pérdida de presión, por lo tanto podría tener una pérdida de aceite, que me falta aceite. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pero me paro inmediatamente, circulo tranquilamente que no pasa nada, o espero a llegar a mi destino y lo llevo al taller. Me paro, automáticamente me paro ahí mismo, ¿vale? ¿Veis? Sería el testimonio este de aquí, ¿vale? Acordaos, esto, si el motor está arrancado o circulando, no me puede salir. Si el motor está parado y no le he dado solo le he dado el primer contacto a la llave, es normal, pero circulando ya no me puede salir, ¿vale? Ahora no quiero mirar, y esto es un fallo que hace mucha gente, no quiero mirar el nivel, sino que lo quiero cambiar. ¿El aceite se ha de cambiar cada cierto tiempo? Sí. ¿Cuándo? Cuando me lo mande el fabricante, ¿vale? Pero se ha de ir cambiando, ¿vale? Este aceite tiene debajo en el cárter un pequeño tornillo que lo puedo sacarlo y caería el aceite. Esto no lo voy a hacer yo, lo va a hacer el mecánico, ¿no? Este aceite, a veces lo preguntan, es contaminante, no se puede echar ahí, no lo puedo tirar ni en la claveguera, ni en el suelo, ni nada, se tendría que reciclar, ¿vale? Ahora, cuando quiero vaciar el depósito, porque quiero poner aceite, ¿el aceite ha de estar caliente o frío? Frío. Ha de estar caliente, ¿vale? ¿Por qué ha de estar caliente y no frío? Porque si está frío, primero tardaremos un montón en vaciar el aceite. Y segundo, aquí hay suciedad, el aceite también viene sucio. Y ya hemos dicho que las partes metálicas se quedan abajo. Si el aceite está muy frío, el metal se me quedará enganchado en las paredes, por tanto no vaciaré ni todo el aceite ni lo limpiaré bien. Me interesa que esté caliente para que el aceite esté muy líquido y enseguida que baje, se quite el tapón, caiga rápidamente y me arrastre absolutamente todas las impurezas. Si tengo que mirar el nivel del aceite, lo miro con el motor frío. Y si tengo que cambiar el aceite, lo hago con el motor caliente. El motor apagado, pero el aceite caliente. Una cosa, ¿qué pasaría si, por ejemplo, está por un poquito debajo del mínimo? Pues que puede pasar que no llegue bien el aceite, no absorba bien la manguera, entre aire y entonces te marcará. Y si entra aire no funcionará bien el circuito del aceite. ¿Vale? Si está por debajo del mínimo, no tienes el aceite adecuado y no lubricará bien las piezas del motor. En la manguera cogerá lo que pueda, que a veces nada, depende. Tendría que echarle más. Tendría que echarle más, claro. Pero si hay poco, corres el riesgo de eso, que entre aire, que el circuito no bombee bien, que te entre poco aceite dentro del motor y entonces las piezas se te estropeen. Es muy importante comprar el aceite adecuado, que me manda el fabricante. Es un concepto que la gente no lo tiene. El fabricante, si me da un aceite, ese aceite tiene una densidad determinada. Cada aceite tiene una densidad determinada. ¿Vale? Si yo me cambio el aceite, me pongo el aceite que me da la gana y me compro un aceite más líquido, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que va a pasar muy rápido por los agujeros, porque es más líquido. Por tanto, no me lubricará bien las piezas. Si me cambio de aceite, resulta que ese aceite que me compro es más denso, tiene más volumen. Cuando llegue a intentar por los agujeros, no pasará bien. Por tanto, no me lubricará tampoco bien. Yo puedo cambiar la marca del aceite, pero la densidad del aceite ha de ser la misma que me manda el fabricante, y eso es importante. Muy bien. Y para cambiar el aceite, la teórica os lo preguntan.
Para cambiar el aceite, ¿cómo? Ay, para mirar el nivel del aceite, ¿cómo lo hago? Ahí, la teoría no es la práctica, ¿eh? Ya sabéis que en la práctica ya hemos dicho que pueden preguntar alguna cosa antes de empezar el examen, ¿no? Pues ahora deciden abrir el motor, ahí el capó, lo abrimos, miramos el motor, bueno, ¿dónde está la varilla? Ahí, muy bien. ¿Cómo cambiaría usted el aceite? ¿Cómo? Ay, joder, ¿cómo cambiar? ¿Cómo miraría usted el nivel del aceite? En frío. Con la varilla. La varilla. De entrada, le dices, en frío, con el motor parado y en llano. Muy bien. ¿Ahora qué? Acá la varilla, la vuelves a meter, la vuelves a sacar y con un trapo, ¿no? Debajo, o algo así. Algo así. La saco, la meto, La sacas, lo vuelves a meter y lo miras. La saco, la limpio, la vuelvo a meter y lo miro. Con la varilla metida dentro, lo miro. No, la vuelves a sacar y lo miras. Bueno. La saco, la limpio. ¿Vale? ¿Por qué la limpio? Porque si está metida dentro estará salpicada. Sí. Por tanto, la saco, la limpio, la vuelvo a meter, que coja el nivel adecuado, la vuelvo a sacar y entonces que esté entre el máximo y el mínimo. Correcto. Muy bien. Sistema refrigerante del motor. Otra cosa importante, ¿eh? El sistema refrigerante, necesitamos refrigerar el motor. Pensar que cuando el motor provoca movimiento, provoca calor y además dentro de la cámara de combustión se provocan explosiones. Y las explosiones provocan temperaturas muy elevadas. ¿Vale? Necesito algo que vaya... Espera, que no me va a dar. Necesito algo, gracias, que vaya enfriando el motor para que las piezas no se calienten mucho, porque si se calientan mucho, volvemos otra vez, se dilatan y se estropearía la pieza del motor. Si me quedo sin agua, ojo. Si usted ve que la aguja de la temperatura le sube mucho, ¿qué has de hacer? Pararme inmediatamente, eso sí que sería muy peligroso, ¿eh? El sistema de refrigeración, esto de aquí estaría el aceite, ¿no? El sistema de refrigeración lo que hace es entrar por unas cavidades para enfriar el motor. ¿Cómo funciona? Pues tenemos una bomba que va impulsando el líquido, ¿vale? Cuando llega aquí se calienta, sube y por aquí se va enfriando. Se enfría porque tenemos un ventilador que lo va enfriando y porque tenemos el aire que va llegando aquí, lo va enfriando. Este panel que tenemos nosotros aquí delante está justo, un radiador que llaman, está justo delante del motor. Cuando tú tienes un choque frontal, lo primero que se jode es el radiador. Y además verás el líquido, el agua, todo tirado por el suelo. Pero está delante justo precisamente para que le llegue el aire de fuera y lo vaya enfriando también. Para enfriar el líquido, para que suba el líquido frío, se caliente aquí y así sucesivamente. Esto de aquí es un vaso de expansión. El vaso de expansión es precisamente donde está el nivel del líquido. Y en el vaso de expansión tendremos también un máximo y un mínimo, y el líquido ha de estar entre el máximo y el mínimo. Ni por encima del máximo, ni por debajo del mínimo, ¿vale? Muy importante, no de cara a test, sino de cara ya a vosotros si algún día hacéis algo. Este tapón nunca lo puedo abrir en caliente, nunca en caliente. Pensar que este circuito tendrá presión. Si lo abro en caliente, la temperatura del líquido está a 90 grados. Si lo abro en caliente, y me saltará el líquido y me saltará a 90 grados. Me saltará el líquido hirviendo casi. Por tanto, me voy a quemar vivo. Siempre con el motor o el líquido frío. Bien, ¿qué le he hecho aquí dentro? Fijaos que hablo líquido, no hablo agua, ¿Le he hecho agua? No. Líquido refrigerante. El agua tiene cal. El agua se congela muy rápidamente, a 0 grados está congelado, Si me voy a estos días que hacía frío, me voy a Andorra y he hecho agua aquí dentro, se me va a congelar. Se me congelará, se dilatará y me estropeará las piezas del motor, ¿vale? En la temperatura de aquí dentro es 90 grados. Si le echo agua, el agua hierve a 100 grados. Enseguida que llega a 90, 90 y pico, el agua empezaría un poquito a hervir, seguiría calentando y empezaría a hervir. Yo entiendo que dentro de un circuito hirviendo el agua, pues eso poco va a refrigerar y aparte que me estropeará todas las piezas del motor. Por tanto, le echo líquido en el refrigerante, que tiene unas propiedades anticongelantes. Hay una pregunta de test que te dice: si usted sabe que va a hacer un viaje largo a un lugar donde hace frío, ¿qué tiene que tener en cuenta? Y una de las respuestas correctas es: tengo que mirar el nivel de congelación de mi líquido anticongelante. ¿Vale? Si yo tengo los líquidos que nosotros ponemos anticongelantes aquí, alcanzan temperaturas de menos 15, menos 20 grados. Nosotros vamos a coger una temperatura de menos 15 o 20 grados aquí. No la verás en tu vida. Pero si me voy a Rusia, me voy a Finlandia, Noruega, esos en invierno bajan a menos 40. Claro, si yo voy con mi líquido refrigerante de aquí de menos 15 o menos 20 y me voy allá abajo, ¿qué va a pasar?
Que se me va a o que se me va a congelar. Por tanto, si tengo que hacer un viaje a un lugar donde hace frío, tengo que saber el punto de congelación de mi líquido, por si lo necesito cambiar o no. ¿Y cada cuánto se cambia este líquido? ¿O cuándo lo cambio? El fabricante. Cuando me lo mande el fabricante. Aquí tendríamos un vaso de expansión entre el máximo y el mínimo, pues el líquido ahí, a la mitad. Otro vaso de expansión, aquí ya con un símbolo de temperatura, como diciendo, oh, cuidado, no me lo abras en caliente. Vale, el sistema de transmisión. El motor tiene muchos sistemas, ¿vale? Para que todo funcione bien, necesitamos lubricarlo, necesitamos que tenga una temperatura adecuada, por lo tanto necesitamos un sistema de refrigeración, ¿vale? Y ese movimiento que hacemos en el motor, ese movimiento lo vamos a enviar ¿a dónde? Para que el coche se mueva. A las ruedas. ¿Y a qué ruedas las envío? ¿A las delanteras, a las traseras o a cuáles? A las motrices. A las motrices, ¿no? Precisamente se llaman motrices, ¿por qué? Porque reciben la fuerza del motor, ¿vale? Esta manera de enviar el movimiento que se produce en el motor a la rueda se llama sistema de transmisión. Voy a transmitir el movimiento. Yo tengo un motor, ¿vale? El motor se está produciendo un movimiento, aquí un movimiento con un volante de inercia. En el volante de inercia le endiño un disco de embrague, una caja de cambios, un eje, esto no hace falta saberlo, un grupo cónico diferencial, unos palieres y unas ruedas. Bueno, pues el movimiento que tengo aquí lo voy transmitiendo hasta las ruedas, Eso se llama el sistema de transmisión. Muy bien, ese movimiento lo puedo transmitir a las ruedas traseras o lo puedo transmitir a las ruedas delanteras. Si lo transmito a las ruedas traseras, serán motrices. Si lo transmito a las ruedas delanteras, estas serán motrices. Pero si el movimiento va atrás, ese vehículo se llama de propulsión. Y si el vehículo transmite las ruedas adelante, ese vehículo se llama de tracción. Por tanto, si van atrás, propulsión, y si van adelante, tracción. Y si por lo que fuera soy capaz o el vehículo es capaz de transmitirlo a las 4 ruedas, tracción total 4x4, ¿vale? Por tanto, el movimiento lo puedo enviar a las ruedas delanteras, que sería un vehículo de tracción, llamaríamos de tracción. Lo envío a las ruedas traseras, sería un vehículo de propulsión. Y si lo envío a las 4, pues tracción total o 4x4. Muy bien. El sistema de dirección. ¿De qué se encarga el sistema de dirección? De dirigir el vehículo. ¿Se mueven las 4 ruedas? Cuando yo giro el volante, ¿se mueven las 4 ruedas o se mueven 2? Depende, ¿no? No, bueno, sí, depende, pero no. Mover dos. Se mueven 2, se mueven 2. Bueno, moverse se mueven todas, pero las que se mueven, me refiero cuando muevo el volante, son las ruedas delanteras, ¿no? ¿Vale? Por eso las ruedas que dirigen el vehículo se llaman ruedas directrices. Tenemos las ruedas motrices, que decíamos que eran las que recibían la fuerza del motor, y tenemos las ruedas directrices, que son las que dirigen el vehículo. Y ahora os pregunto, ¿unas ruedas directrices podrían ser motrices? Sí. Claro, podría tener un vehículo de tracción, por tanto motrices adelante y a más directrices a la vez, ¿vale? ¿Vale? Las ruedas directrices están en contacto con el volante, por eso cuando muevo el volante se mueven las ruedas directrices. Para que me cueste menos mover el volante, existe una cosa dentro que llaman dirección asistida. La dirección asistida es un lugar donde tiene un líquido y tal que permite que yo pueda mover el volante con más facilidad. Existen últimamente las ruedas que se llaman, hay unos sistemas que se llaman dirección asistida progresiva. ¿Qué significa eso, dirección asistida progresiva? ¿Vale? La dirección asistida ya hemos dicho que es un sistema que me ayuda a